Ya está con nosotros Eddie Olivares, que es además una persona experta en derecho electoral, jurista de otras áreas, es miembro de la Junta Central Electoral y una de las personas clave en la candidatura de Luis Abinader y el PRM en este momento. Buenas tardes, Eddie. Buenas tardes, mi queridísimo amigo, hermano. Un abrazo fuerte, mi cariño de siempre. Y un saludo a Domingo. No sé si está por ahí. Claro, y don Fafa, Domingo, un abrazo fuerte. Igual, A don Fafa sí lo vi. Y a nuestro querido amigo intelectual, don Andrés L. Mateo, porque Leila debe estar por ahí. Estoy por aquí. Hola, Eddie. Mira, Hola, Leila. Tú que fuiste juez de la Junta y que por ende sabes el tiempo que toma y el trabajo de la logística para llevar a cabo el voto en el exterior, ¿a ti no te parece que la Junta le ha cogido lo tarde y como medio a propósito, verdad? Porque hay mucho por completar a un mes de las elecciones. Bueno, yo pienso que la Junta se concentró fundamentalmente en las elecciones en el territorio nacional y dieron por un hecho, probablemente, que iba a ser de imposible realización en el exterior ante lo que la situación tan dramática por la que atravesaba Nueva York, donde está cerca del 60% de los electores. Y entonces la situación de la segunda demarcación con más electores, que es Madrid, y Barcelona la tercera también. Entonces, ante esa situación, si usted le agregaba a la Florida y Puerto Rico, entonces lógicamente que las elecciones en el exterior no iban a poder desarrollarse. Parece que la Junta se descuidó ante esa situación, ciertamente. Sin embargo, hay tiempo para montar las elecciones. Es un proceso que no es tan difícil en el exterior. Ya las OCLES, que equivalen a lo que aquí son las juntas electorales, están trabajando en la localización de los recintos de votación en todos los países en los que se vota en el exterior, y también los partidos políticos, que en eso juegan un papel importantísimo ayudando a ese tipo de gestión, más la conformación de los colegios electorales, que también debe hacerse combinado con los partidos políticos, y eso no es difícil. Después, la otra parte de la logística, lo que tiene que ver con el proceso de votación, es similar al que tendremos en la República Dominicana. La logística normal, más el protocolo para evitar el contagio del COVID-19. De eso se trata, pero además la Junta Central Electoral, que es un cuasi poder, tiene un poder extraordinario también para el montaje de las elecciones en el exterior, precisamente motivado por el hecho de que siempre existirá la posibilidad de que pudiendo montarse las elecciones en el territorio nacional, porque no habría inconveniente, pudiera ser que en otra ciudad, por cualquier razón, no fuera, en otro país donde se vote, no sea posible. Y por eso el legislador le otorgó, delegó en el órgano electoral un poder extraordinario, inclusive para determinar la organización del proceso, inclusive los mecanismos para votar y la logística en sentido general. De modo que todo para garantizar que las elecciones se desarrollen. Por eso cuando hablaban de que si el voto por correo podía ser o no, claro que podía ser, porque la Junta tiene esa potestad en el exterior para determinar la modalidad que sea necesaria para garantizar el voto, precisamente en razón de que no tenemos desde acá el control total de lo que ocurre en otros países en los cuales se vota. Pero sí hay tiempo y pienso que tendremos unas elecciones bien organizadas en el exterior, con una que otra ciudad en la que quizás no pueda celebrarse.
Bueno, Eddie, entonces hay tiempo para el montaje, para crear las estructuras donde no están. Y también, si la Junta lo dispusiera, está facultada para decir que se vote de determinada manera. Sí, también. Tiene todo el poder la Junta para eso. El legislador le otorga todo el poder. Pero el calendario electoral, en el momento que se encuentra, está perfectamente para que las elecciones en el territorio nacional van casi a la par con el exterior. Todavía aquí en el país se está trabajando en la conformación de los colegios electorales. Allá se empezará a trabajar también ahora. Igualmente, todavía aquí la Junta puede determinar el cambio de recinto de votación o de colegios electorales. Ahora se va a hacer y se empezó a trabajar en el exterior. Lo de las boletas en el exterior, el voto es mucho más sencillo porque se va a votar por el presidente y vicepresidente de la República, el nivel A, la boleta A, y la otra boleta en el exterior será la B, que es por los diputados que representan a la comunidad del exterior, que son 7. Entonces, cuando alguien vaya a votar en la circunscripción más grande, que es la número 1, en la que está Nueva York, New Jersey, Nueva Inglaterra, Pensilvania, Massachusetts, y en caso de que se vote en Canadá, Toronto y Montreal. En ese caso, se estará votando por 3 diputados, que por ser esa la circunscripción más grande, son 3 diputados. Entonces usted va a tener una boleta con un recuadro con 3 candidatos a diputados. Aprovecho ahí para decirle a la comunidad en el exterior que sigue el programa que allá, distinto aquí a lo que ocurre aquí con los diputados, allá el voto no es preferencial. El voto es mediante lista cerrada y bloqueada. Aquí el voto por el diputado es mediante lista cerrada y desbloqueada, es decir, que el elector marca al diputado de su preferencia del partido por el que pretende votar. Entonces, allá no es necesario marcar la cara de un diputado X, porque eso no se va a tomar en cuenta. Con usted marcar el recuadro del partido, ya usted votó por el diputado, porque la distribución de los escaños allá se hace en base al espacio que ocupe el candidato. El que va en el 1 va a ser la primera opción. El que va en el 2 solo saldrá si el partido ha obtenido tantos votos como para que le correspondan 2 escaños. En ese sentido, deben estar claros que allá no hay voto preferencial, que es por lista. Pero ese proceso es fácil. La impresión del exterior la tiene, ya vi que la tiene una imprenta muy conocida, que va a imprimir esa cantidad de boletas, que son pocas, y el traslado de esa boleta, que es lo otro, y la distribución que va a ser en el exterior el mismo día 5, se llevarán a los recintos de votación. Es una logística que no es tan complicada, de modo que en el exterior no debe haber en ese sentido ningún inconveniente. Bien, adelante, Fafa. Es verdad, Eddie, todo lo que tú dices, que hay tiempo, aunque la Junta ha mostrado mucha lentitud y hasta sospechosas actitudes de tratar de limitar las elecciones fuera. Todas las encuestas que hacen aquí para hacer propaganda no incluyen la consulta en el voto en el exterior. Y junto a ese hecho claro de que la Junta ha estado morosa para tratar de acelerar el trabajo, lo que implica que la gente del partido tiene que ayudar mucho allá afuera. Pero fuera con eso está la otra cuestión. Además de esa maniobra para ver si no se puede hacer las elecciones allá, está la campaña sucia. Esta mañana, en un programa de la Z de 5 a 7 de la mañana, uno de los participantes dijo
una mentira, pero de inmensa significación. Dijo que Luis había anunciado que no iba a reconocer las tarjetas de la seguridad que se hace aquí. Y yo, que he manejado la idea fundamental del programa, sé que mucho antes de que se hablara de las tarjetas, Luis dijo, es una miseria lo que esas tarjetas reconocen. Yo le ofrezco el doble de lo que cada una marca. Pero a esa campaña interna, junto con el problema de la Junta, campaña interna que alimenta el gobierno, ¿ustedes tienen alguna idea de cómo enfrentarla en esta situación? Sí, bueno, en el exterior no recuerdo que nunca se toma en cuenta para las encuestas. Generalmente no, las encuestas las hacen en el territorio nacional. Pero todo el mundo sabe que en el exterior el Partido Revolucionario Moderno y el compañero Luis Abinader es el favorito por una inmensidad de apoyo de esa comunidad. Es una comunidad que casi siempre, además, va en contra del que está en el gobierno. Y ahora con mucho más razón frente a un partido que lleva 16 años en el poder y que en esos 16 años no ha hecho absolutamente nada por la comunidad dominicana en el exterior. De modo que ellos saben lo que va a acontecer en todo el exterior. Pero la campaña contra la celebración de las elecciones se llevó a cabo utilizando inclusive el servicio de constitucionalista en un momento, previendo o presagiando, dando un mal presagio de que no iba a haber tiempo el 5 de julio, que no era posible, y toda esa campaña que se ha venido desarrollando, y todavía hay sectores que tienen esa esperanza que no se va a dar. Ya las condiciones están absolutamente dadas. No hay forma de justificar la no celebración del voto en el exterior. Ya es un tema superado en ese sentido. Igual que el voto aquí en el territorio nacional, que hasta hace poco mantuvieron esa posición y que también es un tema superado porque ya el montaje está desarrollado en su mayor parte. Ya lo que falta es muy poca cosa. La Junta está en el voto en la República Dominicana muy adelantada. Yo decía en el caso del exterior, mire, en el exterior, el presidente, el coordinador de la comisión del pleno del voto en el exterior, ¿usted sabe quién es? Julio César Castaños Guzmán. En la primera sesión del pleno, donde se eligen las comisiones, él decidió reservarse el voto en el exterior para asumirlo él, por la importancia que tenía para él el voto en el exterior y la intención de garantizar el éxito. Y el director del voto en el exterior, Gilberto Cruz Erasme, también lo propuso el magistrado Castaño. De modo que él debe tener el mayor interés en que el voto en el exterior se desarrolle sin ningún inconveniente, y pienso que no habrá en ese sentido ningún problema el día 5 de julio. Adelante, Domingo. Doctor, considerado por mí, y pienso que por mucha gente, como una persona experimentada, conocedora de asuntos electorales, pero además como una persona sensata, de tranquilidad cerebral, le hago la siguiente pregunta. El montaje del proceso de cara al 5 de julio, ¿cómo usted lo evalúa? ¿Es el apropiado para que se consideren confiables esas elecciones? Yo pienso que es probable que las propias medidas que se deben tomar para cumplir con el protocolo en relación con el COVID-19 van a ayudar a que el día de la jornada de votación las elecciones sean mucho más objetivas y estén mucho mejor organizadas que en otras elecciones. El montaje
se ha venido cumpliendo. Hay que reconocer que la Junta Central Electoral, cuando suspendió las elecciones, aplazó las elecciones, lógicamente con el apoyo de la comunidad política y de la sociedad en sentido general, que lo sensato era aplazarla, y fijó el día 5 de julio, tomó una decisión correcta en el tiempo, que en ese momento todavía había muchas personas en los medios de comunicación, algunos que no necesariamente lo hacían por interés, sino porque entendían que el 5 de julio no íbamos a estar en condiciones de celebrar las elecciones, planteaban que no, que el 5 de julio no era posible. Sin embargo, hay que reconocer que la Junta se mantuvo trabajando en el montaje de las elecciones sin detenerse. Y eso garantizó que hoy las elecciones estén montadas conforme al calendario electoral. La Junta no tiene ninguna premura en el día de hoy en lo que tiene que ver con el montaje. Va cumpliéndolo como debe ocurrir con los cronogramas electorales. En ese sentido, no hay razón para que haya ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, en el fondo de esa pregunta que usted hace tan importante, sí, las elecciones seguirán siendo elecciones inequitativas, elecciones carentes de integridad. Aún con estas elecciones, la República Dominicana va a seguir ocupando uno de los últimos lugares en integridad en América. Uno de los últimos, quizás solo esté en falta de integridad electoral, como hasta ahora ha sido, quizás Nicaragua, Venezuela y Haití. Entonces, eso va a continuar. ¿Por qué? Porque la integridad de un proceso electoral no solo se determina el día de las elecciones, sino durante toda la campaña electoral. Y en ese sentido, la utilización de los recursos del Estado ha sido descomunal en este proceso. El Estado le entregó, el presidente Medina, en lugar de actuar como lo hace un estadista, asumió la crisis generada por la pandemia como una oportunidad para relanzar a su candidato y le entregó la conducción de esa crisis, la parte positiva de la conducción de esa crisis, y le entregó los recursos a través del plan social. El asistencialismo llegó a su más alta expresión y el clientelismo también, con la utilización de los recursos del Estado y de los recursos de su propia empresa, de la empresa de Gonzalo Castillo, que ha hecho un aporte que después tendrá que aclarar a cuánto asciende ese monto, porque yo estoy absolutamente seguro que en ese sentido ha violado la ley en lo que tiene que ver con la cantidad que puede aportarle una persona jurídica a un candidato presidencial. De todas maneras, en ese sentido las elecciones son inequitativas y carecen de integridad. Creo que la Junta Central Electoral tampoco ha asumido, se ha concentrado más en la organización del proceso, sin cumplir con el mandato del artículo 211 que le ordena a ella, a la Junta Central Electoral y a las 158 juntas electorales, garantizar que las elecciones sean libres, que sean objetivas, que sean transparentes y que sean equitativas. En ese sentido, desafortunadamente la Junta no ha hecho absolutamente nada para frenar el uso abusivo de los recursos del Estado por parte del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y los candidatos a senadores y diputados. De modo que esa es la parte negativa del proceso. Le quería preguntar de mi parte finalmente, si por ejemplo se puede dar las elecciones en un sitio que Estados Unidos permita que se vote, porque hay condiciones, pero no hay en Europa. ¿Eso es posible? ¿Puede darse eso? ¿O se eliminarían en todas las jurisdicciones? Y la otra pregunta es,
¿dónde está la fiscal electoral que no se oye, no se ve, no se siente y no sabemos dónde queda? Bueno, pero es que no existe fiscal electoral en la República Dominicana. No existe, nunca ha existido fiscal electoral. Eso fue un invento que se estableció en la ley 1519, lo metieron en la parte infine de la ley 1519 y en ese sentido eligieron un mecanismo que determina que el control del fiscal electoral lo tenga el Procurador General de la República, el Consejo del Ministerio Público, en consecuencia, también la logística, los recursos, la fuerza pública, todo lo que sea necesario para garantizar que en un proceso electoral no se cometan los delitos electorales y si se cometen que sean castigados. Todo eso está bajo el control del Procurador General de la República. De modo que eso del fiscal electoral en la República Dominicana, ese es un cargo más creado precisamente para que ese fue ante los anhelos de la oposición y de la sociedad una decisión lampedusiana. El gato pardo de Lampedusa aplicado en su máxima expresión, poner esta cuestión para que no ocurra nada. Entonces, eso es ese fiscal electoral. Eso no funciona. La oposición vive perdiendo su tiempo planteando el tema de un fiscal electoral que no va a resolver nada, que no resuelve nada, que no existe y que si fuera a resolverlo, resolviera a favor del partido de gobierno. Sobre las elecciones y en los lugares... Eddie, pero existe... Perdone, que termine la respuesta. Si solo se puede votar en Estados Unidos o solamente en Europa, ¿hay que convocar obligatoriamente? Bueno, en el caso son 3 circunscripciones. Si como quiera habría que convocar porque se eligen 7 diputados. Si no se hubiese podido celebrar las elecciones el 5 de julio, que estoy seguro que se va a celebrar, entonces, de toda manera, tendría que convocarse para escoger los 7 diputados. O sea, para que el Congreso Nacional esté integrado por 190 diputados. Faltarían esos 7. Y en consecuencia, la Junta tendría que convocar extraordinariamente a la comunidad en el exterior para escoger los 7 diputados en caso de que no se pudieran celebrar el 5 de julio. De todas maneras, concretamente... ¿Está nombrado alguien como fiscal electoral? No, ¿está nombrado alguien como fiscal electoral? ¿Está nombrado alguien como fiscal electoral? Sí, le voy a responder esa parte, pero le concluyo ahí a la pregunta del doctor Nieves. Si, por ejemplo, las elecciones del 5 se celebraran en una circunscripción o 2 circunscripciones y faltara una o una ciudad, como quiera, tendrían el efecto. Y solo se convocarían de nuevo si los resultados de esa ciudad cambiaran, si la votación en esa ciudad cambiaría los resultados. Eso es muy importante, eso es muy importante. Para el nivel eso usted está diciendo es clave. Para el nivel presidencial o para el nivel de diputado. Hay un principio universal en el derecho electoral, en los procesos electorales, que establece que las elecciones solo se celebran extraordinariamente, en caso de que se haya celebrado la ordinaria, solo cuando los resultados en los colegios electorales, donde se haya anulado las elecciones, solo cuando esos resultados podrían cambiar con la celebración de las elecciones. En ese caso sí, hay que celebrarlo. Pero yo no tengo dudas que el 5 de julio tendremos elecciones en el exterior, que no será necesario convocar ninguna ciudad del exterior o país para elecciones extraordinarias. En lo que tiene que ver con la pregunta de don Fafa, sí existe una fiscal electoral que es una procuradora adjunta, una señora
que ha tenido un ejercicio largo en el Ministerio Público, en la Procuraduría, muchos años, y que es una persona que goza de mucho respeto en el ámbito del Ministerio Público y en el ámbito judicial en sentido general. Pero no es una persona especializada en el tema. Entonces, para usted designar el fiscal electoral, tiene que ser una persona dedicada a eso, una persona especializada. Fíjese lo que pasa, el referente de los fiscales electorales está en Panamá. En Panamá el fiscal electoral existe desde el principio de los años 60. Ha dado buen resultado, pero la clave en Panamá es la forma de la escogencia. Para escoger el fiscal electoral, el fiscal tiene que cumplir con una serie de requisitos académicos y los recomienda de todas maneras entre el Ejecutivo, el consejo una especie de consejo de la magistratura en la que participan las universidades. Y generalmente se escoge una persona con amplio conocimiento en la materia, académico, independiente, una persona con total independencia y autonomía del Ministerio Público y de la propia. Eso aquí, el argumento de que no es posible debido a que la Constitución de la República establece que todo lo relacionado con el Ministerio Público debe ser dependiente del Ministerio Público, la unidad del Ministerio Público. En ese sentido, tiene muy poca posibilidad de eficacia el fiscal electoral en la República Dominicana. Eddie, muchas gracias por compartir con nosotros esta entrevista aquí en el rumbo de la tarde, por conversar con cada uno y responder a nuestras inquietudes. Un placer siempre tenerle, magistrado. Para mí un placer. Un abrazo fuerte. A usted siempre. Estaremos contactándole más adelante en la medida que se acerque el proceso electoral. Adelante, Argento.